hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, o sea, le dijo, hijo, voy a trabajar a mi viña. Él respondiendo dijo, sí, Señor, y no fue. Dice Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, preciosa tu palabra, Señor. Es mejor, Señor, que cualquier otra cosa aquí en la tierra, la verdad. En esta noche, Señor, háblanos, ilumínanos, enséñanos. Mira, Señor, el esfuerzo que ha hecho cada uno de mis hermanos por venir aquí, porque creemos que tú, a través de la palabra, nos traernos contigo para adorar en este lugar. Hermanos, que vivimos en un mundo actualmente que está lleno de palabras. Yo creo que nunca han habido más palabras en el mundo como ahora. En la internet, eso es un río de información, un río de palabras. Como nunca en la vida han habido palabras. Vea, hay varios libros, el que quiere llevárselo, se los regalo, se los puede llevar. Yo estoy regalando casi un montón de libros que tengo en la casa, los estoy regalando porque es que ¿para qué? Si todo está ahora en internet, necesito buscar cualquier cosa, ahí están todos los libros están ahí, cualquier información está ahí. Libros, hermanos, que en aquel tiempo me costó mucho dinero y mucho conseguirlos. Ahora uno entra a la internet y los encuentra gratis. Amén. Los CDs que uno compraba antes, esos ni botado lo quiere nadie ya, porque usted ahí encuentra todo. Yo creo que hay un río de palabras hoy en día. Amén. Pero muchas de esas palabras son vacías. Muchas de esas palabras, como decíamos, se las lleva al viento. Amén, se las lleva el viento. El mundo está lleno de palabras que son muy bonitas, palabras muy alentadoras. La iglesia está llena de gente que habla lindo, gente que habla muy bonito, pero que hacen muy poco. Amén. Y eso es así. Gloria a Jesús. Entonces, el Señor en la época de Jeremías decía a los profetas que hablaban tantas cosas, dice el Señor en Jeremías 23:28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Aquel a quien fuera mi palabra, dice, cuente mi palabra verdadera. Y dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Ahí está la diferencia. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? O sea, lo que no es palabra de Dios, dice, es paja. Pero mi palabra es trigo. Entonces, si de verdad yo le hablé a algún profeta, háblelo y dígalo. Y dice aquí en el 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como el martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor, si es palabra del Señor, va a causar efecto, va a golpear, va a hacer algo, amén. Va a hacer algo porque es palabra de Dios. Pero si es palabras vacías y trigo, no hacen nada, no hacen nada. La palabra de Dios causa algún efecto. Le preguntaban a un maestro hace mucho tiempo, le preguntaba a un alumno, ¿cómo sé yo si el Señor me llamó a predicar o no? Y el maestro le dijo, bueno, dime una cosa, cuando la gente escucha tu prédica, ¿se enoja o se convierte? Y dice él, bueno, a veces hay gente que se enoja y a veces hay otros que se convierten. Y dice, bueno, entonces sí ha sido llamado a predicar la palabra del Señor. Porque cuando se predica la palabra de Dios, o la gente o se convierte o se enoja, pero algún efecto tiene que causar. Entonces, cuando Jesús, esto que ustedes leyeron conmigo acerca de dos hijos, uno que dice que va y no va, el otro que no va y sí va, eso es una parábola que Jesús está diciendo. Cuando Él está en el templo, Jesús está en el templo, faltan como unos 3 días para ser crucificado, más o menos unos 3 días para ser crucificado, y Jesús está enseñando en el templo.
Son las últimas enseñanzas que el Señor le está dando a sus discípulos y a la gente que está ahí. Él ya entró triunfal, desalojó a los que cobraban impuestos. Él está predicando ahí, está enseñando. Y entonces, en ese momento, dice en Mateo 21:23, dice que cuando vino al templo, se le acercan a Jesús los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Los principales sacerdotes y los ancianos es la élite religiosa. La élite religiosa de Israel se le acerca a Jesús y le va a cuestionar. ¿Para qué se le acercan a él? Para pedirle las credenciales. Le dicen: Jesús, usted, ¿dónde están sus credenciales? Le están pidiendo esto. Dice que se les acercaron a los ancianos del pueblo, se le acercaron a él mientras Jesús enseñaba y le dijeron, que yo ahí me paro un momentito, qué barbaridad. Usted sabe lo que es Jesús enseñando. Jesús, que es Dios, Jesús, que es la palabra hecha carne. Él está enseñando, y que esta gente venga y lo interrumpa y lo pare y lo detenga de su enseñanza. Eso es increíble. Pienso la humildad de Jesús, ¿verdad? La humildad. Mientras él está enseñando, se le acercan y le dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? O sea, lo detienen para preguntarle a Jesús qué era lo que Jesús hacía. Jesús lo que hacía era que él echó fuera a los cambistas, sanaba gente y predicaba la palabra, pero la predicaba con una autoridad y la predicaba de una manera como jamás había sido predicada. Ellos mismos lo decían, nadie nunca habló con tanta autoridad. Jesús no habla como los demás, Jesús habla con autoridad. Entonces ellos en realidad le están pidiendo credenciales por envidia de Jesús. Y Jesús les responde haciéndoles una pregunta a ellos. Una pregunta, hermanos, que ellos no pueden contestar. Esta pregunta no la pueden contestar, porque si ellos dicen una cosa, si ellos dicen que Juan venía de Dios, van a decir entonces ¿por qué no le creían? Y se dicen no, Juan no viene de Dios. Entonces el pueblo se le va a ir encima a la élite religiosa, porque el pueblo sabía que Juan era un profeta, Juan el Bautista. Y si ellos dicen no, Juan viene de Dios, entonces Jesús les va a decir: bueno, Juan dijo, ¿quién soy yo? Que yo soy el Cordero de Dios. Juan dio testimonio de mí. Entonces ellos no pueden decir que Juan viene de Dios, y no pueden decir tampoco que no es profeta. Es una pregunta que no tiene respuesta para ellos. Jesús les dice, no tiene respuesta porque ellos no son honestos, porque ellos no tienen honestidad. Dice en Mateo 21:24, Jesús les responde cuando le piden las credenciales: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús les dice: hagamos un trato. Yo les hago una pregunta y ustedes me la contestan y yo les contesto. Entonces, y dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, cualquiera respuesta que le dieran, ellos tenían que admitir que se habían equivocado. Mire, dice que ellos discutieron entre sí. Ellos conocían, ellos sabían. Ellos discutieron entre sí, diciendo: si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué entonces no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, amén, no porque no supieran, sino porque estaban evadiendo la pregunta de Jesús, porque no tenían honestidad. Le responden a Jesús: no sabemos. Amén. Sí sabían, pero ellos no querían admitirlo. Amén. La élite religiosa era falsa, era hipócrita, y ellos no tenían honestidad. Y entonces Jesús les dice, también Jesús les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Entonces es en ese punto que Jesús les dice: no, yo no les voy a decir con qué autoridad yo hago las cosas, pero les voy a decir una parábola de gratis. Amén. Les voy a decir una parábola de gratis. Y entonces les dice: ¿qué os parece? ¿Qué os parece? En Mateo 21:28. Esta quizás es una de las parábolas más cortas de Jesús.
pero es una de las parábolas más devastadoras de Jesús. Más devastadoras. Pocas parábolas tienen tanta fuerza espiritual como esta. Dice en Mateo 21:28, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo mío, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, ¿qué le pasó? ¿Se qué? Se arrepintió y fue. Amén. Entonces el primero dijo, no quiero hacer tu voluntad, no quiero obedecerte, pero al final se arrepiente y sí va. En cambio el segundo, en el verso 30 dice, acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, yo voy, pero no fue. Yo sé que aquí nunca le ha pasado a nadie eso con los papás, ¿verdad que no? Nunca. Entonces este segundo le dice que sí va a ir, pero al final no va. Y Jesús les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ahí ellos, por mucho que no quisieran responder, estaba tan clara, la parábola era tan clara que ellos tenían que responder la verdad. Ahí no podían evadir nada. Ellos no dijeron el que hizo la voluntad del papá, nada más dijeron el primero. Entonces la respuesta está correcta. ¿Cuál fue el que hizo la voluntad del papá? El que actuó. Amén. No el que habló, el que actuó, el que obedeció. Amén. Y es que las palabras se las lleva el viento. Las acciones son las que confirman. Amén. Dios no acepta palabras sin obediencia. Para Dios las palabras sin obediencia no las aceptan. Amén. Es mejor un arrepentimiento con fruto que muchas palabras hermosas sin obediencia. ¿Cierto? Entonces la manera, a veces han preguntado cómo sabemos si un arrepentimiento es verdadero. Bueno, el arrepentimiento verdadero es el que da fruto. Aquel se arrepintió de verdad y obedeció al papá. Dio fruto. Un arrepentimiento es verdadero cuando da fruto. Y es falso cuando no da fruto. Gloria a Jesús. El primero de los dos comenzó mal, pero ¿cómo terminó? Bien. El segundo comenzó bien, pero terminó mal. Este primero es tipo de nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles empezamos mal. La mayoría empezamos mal. Pero escuchamos en algún momento la palabra de Dios y eso nos cambió. Nos arrepentimos y hemos cambiado. Nos falta por cambiar, pero ya no somos lo mismo, ¿verdad? Vamos cambiando, nos hemos arrepentido. Comenzamos mal, pero vamos a terminar bien, amén, porque el que empezó la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. El segundo es tipo de Israel, digamos así. Tipo de Israel, que Israel conocía la voluntad de Dios. Israel tenía las promesas, Israel tenía la palabra, comenzaron bien, pero no aceptaron a Jesús, terminaron mal. Entonces, no importa el ayer, no importa el pasado, para Dios eso no importa, para el Señor importa hoy. Dios es un Dios de hoy. Si nos arrepentimos, el pasado para el Señor no cuenta y cuenta el presente, cuenta el hoy. Amén. Y eso a nosotros nos golpea, no lo entendemos, pero para Dios es así. Dice en Ezequiel 18:21. Mas el impío, que quiere decir el que peca, el pecador, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirás, no morirás. Todas las transgresiones que cometió no le serán contados, en su justicia que hizo vivirá. Entonces el Señor dice aquí, si el impío se aparta de todo su pecado y guarda lo que el Señor le manda, él va a vivir. Así es el Señor. Para el Señor el pasado no cuenta. Gracias a Dios ahora vivimos en el tiempo de la gracia.
donde no es necesario guardar toda esa ley. Con creer en Jesucristo, arrepentirnos y cambiar la vida, amén, es suficiente en este tiempo. Jesús les dijo en Mateo 7:21, dice Jesús: no todo el que dice Señor, Señor, ¿qué? Entra en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace, el que, ¿qué? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. No es decir, porque las palabras se las lleva el viento. No es decir Señor, Señor. Lo que cuenta es hacer que de verdad Él sea nuestro Señor, obedecerle. Dice en Santiago 1:22, pero sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos ¿a quién? A vosotros mismos. Dice aquí. Entonces, el que es solo oidor y no es hacedor, no engaña a Dios. Dios no puede ser engañado. Dice, se está engañando a sí mismo. Entonces, el consejo es ser hacedor de la palabra, no solo oidor. En Israel los religiosos sabían todo, amén, todos lo sabían, pero no tenían misericordia, no tenían amor. Ellos no hacían, solo sabían. Conocían las respuestas, tenían los títulos, tenían las credenciales, pero no obedecían. Gloria a Jesús. Dice en Isaías 29:13, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. No hay temor. Amén. Solo lo que tienen es mandamiento de hombre, es lo único que hay. Entonces, ese pueblo de labios sí me honra, pero no hay temor, están alejados de mí. Yo estaba mirando este proverbio, este sí me gustaría que ustedes lo proyectaran. Dice Proverbios 14:23. Este proverbio está bien bonito, bien interesante. Vea lo que dice ahí. En toda labor que hay, dice en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Vano es vacío. Dice que en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Cuando yo leí esto, hermanos, me acordé de mi vecino, el portugués. Este vecino portugués, él cuando llega la primavera, él cercó un pedazo del lote de él y él prepara la tierra y él siembra tomates, siembra pepinos y siembra berenjenas. Y cuando pasan 2-3 meses, adivíneme qué tiene. No me diga que un palo de naranja porque empezamos. Tiene tomates, tiene berenjenas y tiene pepinos, pero muchos. Y ahí llegan los pajaritos y empiezan a comerse eso. Y yo digo, uy, yo lo recogería todo y lo guardo. Y haría conserva de tomates, porque son muchos tomates. Entonces un día estaba ahí trabajando y yo le dije, a mí me gustaría. Y él me dice, esto es sencillo, usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto y esto y esto, es fácil. Digo, yo el otro año lo voy a hacer. El otro año lo voy a hacer. Y ahí viene que yo no lo hice. No hice nada. Me dio una pereza, hermanos, y me fui para las cabañas. No hice nada. Y el vecino mío, como a los 3 meses, tenía tomates, berenjenas y pepinos, ¿verdad? Y a mí me daba vergüenza pedirle. Dice aquí, vea, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Eso es así, hermanos. Eso es así. Imagínense que si nosotros solo hablamos, pero no hacemos, pero no actuamos, no vamos a obtener ningún resultado. Ningún resultado. Imagínense a alguien que no tiene trabajo. Alguien no tiene trabajo y dice, yo le voy a orar, yo le voy a pedir a Dios, yo necesito trabajo, me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a ir a trabajar, voy a buscar trabajo y Dios me lo va a reparar. Y al otro día amanece, son las 9 de la mañana y se levanta a tomar café. Y después dice, es que Dios no me reparó el trabajo.
Y si hay otro que está en la misma situación y dice, voy a ir a buscar trabajo a las 6 de la mañana, me voy a bañar, me voy a levantar con toda la actitud, va a buscar trabajo y no encuentra tampoco. Pero dice, mañana voy a hacerlo, no encuentra tampoco. Y después dice, mañana voy a hacerlo, no encuentra tampoco. Pero sabe, al mes, a los 2 meses, no tiene un trabajo, tiene 2 trabajos. ¿Por qué? Porque hizo, porque puso manos a las obras, porque actuó. Entonces aquí dice, en toda labor hay fruto, mas en las vanas palabras de los labios empobrecen. Amén. Es un principio ineludible, es un principio que no falla. Eso es así, eso es así. Amén. Qué aburrido que es estudiar. Cuando uno está joven, qué aburrido que es estudiar. Qué pereza ir a la universidad, qué pereza eso. Pero cuando usted ve a alguien con 55 años que se está pensionando y tiene tremendo buen sueldo y se va a todas partes porque estudió, y nosotros a los 55 estamos que no sabemos de qué nos va a dar el Social Security, porque de eso tengo que vivir. Entonces, lo que sembramos lo vamos a cosechar. Hay un tiempo, hermanos, para estudiar, hay un tiempo para esforzarse. Y eso es un principio ineludible. Entonces, ¿quién es cristiano? Jesús dijo, por los frutos lo van a conocer. Hoy en día, en todos los artistas del tele dicen, Dios los bendiga. Y ahora sí, vamos a tomar. No el que dice Señor, Señor. ¿Quién es cristiano? Vean los frutos. Amén. ¿Quién es creyente? ¿Quién es creyente? Mire la fe. Mire la fe. Ahí se conoce. Gloria a Jesús. Las palabras sin fruto, ¿cómo son? Son vanas. Las palabras sin fruto son vanas. Las palabras que no van acompañadas con frutos, ¿qué pasa? Se las lleva el viento. Un día estos estaba leyendo un poco acerca de la puntualidad, hermanos. La puntualidad. Oh my God. La puntualidad es algo tan increíble de importante. Tan increíble de importante. Estaba mirando los japoneses en las oficinas tienen un rótulo que dice: si usted llega 10 minutos antes, llegó a tiempo. Si llega a tiempo, llegó tarde. Y si llega 1 minuto tarde, inexcusable. Usted sabe, cuando uno llega 1 minuto tarde, dice: llegué a tiempo, apenas fue que llegué. Para ellos ya, Eso es tremendo, hermanos. Hay un doctor que usted debería buscar, se llama Iñaki Piñel Izabala. Iñaki Piñel Izabala. Él es un experto en violencia psicológica en las relaciones personales. Él es un experto en eso. Iñaki Piñel Izabala. Y él dice, una de las cosas, uno de los consejos que él da es: si usted quiere saber si usted está en una relación abusiva, lo que tiene que hacer es no escuchar. Dice que cuando te esté hablando tu pareja o tu hijo o tu esposa o tu esposo o tu jefe o tu compañero, cuando te esté hablando, tápate los oídos, no lo escuches, solamente mira lo que hace, porque las palabras mienten, pero las acciones no mienten, no mienten. Entonces te puede decir te amo, pero no cumple con llegar a tiempo, la maltrata en otras áreas. No. Y es que la gente dice: es que el amor duele. Y el doctor dice: no, el amor, si es amor, no duele. No duele. Tremendo, hermanos. Entonces él aconseja eso: evitar escuchar las excusas, no escuchar los pretextos, ver las acciones, porque las acciones son las que hablan. Entonces, si quieres saber si tu pareja es abusiva, haga eso. Gloria a Jesús. En la parábola del buen samaritano, que nosotros vimos hace poquito, vino un sacerdote, vino un levita,
vieron, se fueron de largo. Pero el samaritano vio, no tenía un título ese samaritano no dio un discurso, ese samaritano no se puso a orar, ¿sabe? Ese samaritano lo que hizo fue nada más que tuvo misericordia, él actuó. Gloria a Jesús. Y dice Jesús al final de esa parábola del buen samaritano en Lucas 10:37, le dice: ve y haz tú lo mismo. Porque aquel hombre le había dicho: ¿cómo voy a heredar el reino de los cielos? Pues haz misericordia. Amén. Haz misericordia. Jesús manda a hacer. Vete y no peques más, le decía a algunos que perdonó. Vete y no peques más. No es que el Señor lo perdona y sigue pecando. No haga eso. Gloria a Jesús. Entonces la mejor predicación es vivir en armonía con lo que decimos. Una pregunta, hermanos, para ustedes. Una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Pedir perdón y no cambiar? ¿O cambiar y no decir ni una palabra? ¿Qué es mejor? ¿Qué preferiría usted? ¿Que aquella persona cambie aunque no le diga una palabra? ¿O que le diga muchas palabras y no cambie? ¿Qué prefiere usted? Que cambie aunque no diga nada. Calladito más bonito, dice usted, pero que cambie. Tremendo. Había uno que era jefe de los publicanos. Este se llamaba Zaqueo. Zaqueo era pequeñito así, y él se subió a un árbol de Jericó para ver a Jesús, ¿verdad? Zaqueo era extremadamente rico. Zaqueo era muy rico, muy rico. Él vivía en Jericó y era el jefe de los publicanos. Jericó era una ciudad donde pasaba la gente haciendo de compras y todo eso. Zaqueo era muy rico. Entonces Jesús va a la casa de Zaqueo, y usted sabe que en toda la historia de Zaqueo no hay una sola vez la palabra arrepentimiento. Zaqueo en ningún momento se arrepiente. Zaqueo en ningún momento le dice a Jesús: Jesús, me arrepiento de haber sido un ladrón, me arrepiento de mi vida y voy a cambiar. Zaqueo no hace eso. ¿Sabe? Cuando están en la casa, la gente empieza a murmurar, y dice en Lucas 19:8, entonces, ¿sabe lo que hizo Zaqueo? Dice: Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. De una. Un hombre rico que había trabajado, aunque fuera robando, pero había trabajado mucho por lo que tenía, se pone en pie y sin que se lo pida a nadie y sin decir que está arrepentido, se pone en pie y dice: la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. O sea, si tengo 10 millones de dólares, 5 es para los pobres ya. Y a los demás que haya defraudado, cuadruplicado le devuelvo lo que sea. Y sabe, Jesús lo mira y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Hoy me di cuenta de verdad, dice Jesús, de que te arrepentiste. Amén. Hermano, la acción de Zaqueo, eso que Zaqueo hizo de despojarse de tanta riqueza que él tenía, eso no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Eso le dio a entender a Jesucristo que Zaqueo tenía un verdadero arrepentimiento, que el corazón de ese hombre había cambiado. Amén. Ahí nos damos cuenta, hermanos. Ahí nos damos cuenta dónde está nuestro corazón. Lo más difícil que hay. Bueno, hermanos. Entonces, Zaqueo no habló de arrepentimiento. Se despojó de la mitad de los bienes que tenía para los pobres. Amén. Restituyó. Gloria a Jesús. Nadie se lo pidió. A él le nació del corazón. Y eso es así. Y eso es así. Hermanos, cuando nosotros estamos de verdad arrepentidos, va a haber un cambio. Esa palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que quiere decir una transformación, un cambio. Va a haber una transformación. Cuando hay arrepentimiento va a ocurrir así.
Jesús no le dijo a Zaqueo, haga una confesión de fe. Jesús no le dijo a Zaqueo, póngase a orar aquí. No, es que con eso que hiciste ya, amén, ya vi que te arrepentiste. Hoy la salvación llegó a tu casa. Dice en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Hijitos míos, no améis de palabras ni de lengua. Entonces el amor no consiste en palabras, no consiste en poemas, no consiste en eso, sino en hechos y en verdad. Usted sabe, Jesucristo dijo mucho, Jesucristo habló mucho, pero hizo mucho. Dio su vida por todos nosotros. Él dijo que nos amaba, pero se entregó en la cruz del Calvario. Amén. No solo habló, Él llevó la cruz. Él lo hizo. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si Él no hubiera entregado su vida, ¿usted piensa que las palabras del Señor tendrían el peso que tienen hoy en día? Dios nos amó y envió a su Hijo. Gloria a Jesús. Tremendo. Cuando Dios nos pide algo es porque Él lo ha hecho primero, porque Él lo ha dado primero. Él no nos pide nada que Él no esté dispuesto a hacer. Dice en Mateo 25:31 que llegaron dos grupos allá al cielo. Y al final de los tiempos, el Padre va a dividir en dos grupos. Uno van a ser cabritos, dice, y los otros van a ser ovejas. Y les va a decir, a unos les va a decir, entren en el gozo del Señor, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste. Dice, estuve desnudo, me cubriste, enfermo me vestiste, en la cárcel y me vestiste. ¿Y sabe qué les dice a ellos? O sea, los que hicieron bien a toda esta gente, le preguntan, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo? Porque lo hiciste a uno de los pequeñitos míos, conmigo lo hiciste. Igual los otros que no hicieron estas cosas, le preguntan, ¿cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hiciste a uno de los pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Y yo estaba meditando, hermanos, en que a veces quizás usted ha hecho alguna buena acción. Amén. Yo sé que todos ustedes la han hecho. Y usted no se imagina que es a Cristo que se la está haciendo, ¿verdad que no? Ni sabe que es a Cristo, ni la toma en cuenta, ni se acuerda. Y el Señor dice, es a mí que me la están haciendo. Igual al revés. Cuando hemos despreciado a alguien, es Cristo el que se lo estamos haciendo. No nos damos cuenta. Entonces tiene que haber temor en nuestro corazón de hacer acepción de persona, de despreciar a alguien, de maltratar a alguien. Cuidado. Porque usted piensa que es una persona que se lo está haciendo y Cristo lo toma personal. Amén. Entonces hay que hacer las cosas por naturaleza, porque nos hemos arrepentido, porque ese es el fruto que vamos a dar. Amén. Como por ejemplo un árbol de naranja. Un árbol de naranja, ¿usted cree que se esfuerza mucho para dar naranjas? No, yo creo que no. Un árbol de naranja da naranjas porque es un naranjo, ¿verdad? El cristiano va a obrar bien y va a hacer el bien porque esa es su naturaleza, porque nació de nuevo, porque eso es lo que le sale a él. Gloria a Jesús. ¿Y sabe cómo termina la historia de los dos hermanos? Dice en Mateo 21:31. Él les preguntó a la élite, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de mi Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo en la cara, eso es lo que tremendo Jesucristo, qué valiente. Jesucristo les dice en la cara, desierto. No dice un desierto, dice un solo desierto. Si él hubiera dicho un desierto, era una verdad absoluta. Pero él les dice un desierto. O sea, puede ser que un rico entre en el reino de los cielos. Puede ser.
Dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Usted sabe lo que es decirle a la élite, a los ancianos de Israel, a los sacerdotes del templo, decirle las rameras y los publicanos, lo más despreciado de Israel, van a ir primero que ustedes al reino de los cielos. ¡Qué valor! ¡Qué valor! Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, porque no querían arrepentirse, porque no querían decir la verdad. Entonces, ya vamos a terminar, porque la nieve viene. Y nosotros vamos a concluir con una pregunta muy sencilla. La pregunta es esta, hermano: ¿qué usted predica con sus acciones? Y me la hago para mí, ¿qué predico yo con mis acciones? ¿Cuál es el sermón que estoy dando yo con mis acciones? Dice en Mateo 5:16. Yo sé que usted ha leído esto muchas veces, pero hoy lo vamos a ver diferente. Yo sé que lo va a ver diferente. Dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si usted dice, ¿acaso soy yo una lámpara para alumbrar? ¿Acaso soy yo una candela para alumbrar? Yo no soy un foco, como le dicen en su país, a la linterna. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Usted dice, yo no soy una linterna para alumbrar. Es que el Señor está hablando de una manera espiritual. Él dice, para que vean vuestras obras. Entonces, ¿qué es lo que alumbra cuando caminamos allá afuera? ¿Nuestras qué? Nuestras obras es lo que andan alumbrando. Y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Wow. Quiere decir que nuestras obras van a servir para que la gente glorifique a Dios. Porque la gente que no conoce de Cristo, no lee la Biblia, no escucha predicaciones, no viene a los estudios, pero sí sabe que usted es cristiano. Sí sabe que usted es cristiano. Entonces ellos no van a leer la Biblia, se van a fijar en usted. Y usted les va a alumbrar el camino que va a glorificar a Dios o no. Por eso Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo.